cómo administrar el dinero, qué tanto trabajo cuesta ganar y sobre todo qué podemos hacer también para liquidar deudas. Si quieres saber qué es lo que te puedo recomendar sobre este asunto, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre este tema, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Para mí es un placer que quieras conocer más a detalle sobre esta información, pero es importante que te diga que esto que te voy a decir a continuación es complemento del contenido que liberamos previamente, llamado Cómo generar un plan financiero personal para emprender. Por lo que es importante que primero revises ese contenido y entonces después vengas y complementes con esta información. De otra forma, quizá no entiendas exactamente de qué va. Me gusta pensar que si sigues los lineamientos y entonces si ya revisaste el otro y ahora quieres profundizar en este, vamos a entrar en detalles. La cuestión cómo gestionar los ingresos y cómo liquidar deudas es lo que vamos a analizar aquí. Muy importante, los ingresos que tú tienes, independientemente si es por medio de un empleo o bien por un emprendimiento o negocio, tienes que saber cómo manejarlos, ¿sí? Te dije en el contenido previo que es importante pagarte a ti mismo, entre otras cuestiones. Voy a entrar en detalle. ¿Qué sucede cuando tú recibes tus ingresos? Lo común es que la gente lo pone todo en una sola cuenta y de ahí toma lo que necesita. No se paga a sí misma, empieza a pagar deudas conforme puede, paga sus obligaciones, sus gastos, sus gustos, etc. De tal forma que al final la cuenta queda exactamente al nivel del termostato financiero de la persona. Si la persona nunca tiene dinero, esa cuenta va a terminar precisamente sin dinero. Si la persona siempre termina peor en números rojos, pues esa cuenta va a terminar en números rojos. ¿Me debo de entender? Es importante que nosotros vayamos ajustando nuestro termostato financiero. Y una cuestión muy importante que nos va a ayudar a esto es si nosotros nos pagamos primero. ¿Por qué? Porque nos vamos a acostumbrar a tener dinero. Y si nos acostumbramos a tener dinero, entonces vamos a empezar a hacer las cosas distintas. He ahí la importancia de pagarse a uno mismo. Y esto es lo primero que quiero que hagas. Cuando tú recibas tu dinero, de todo lo que recibas, lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti. ¿Cuánto? El 10%. Tienes que acostumbrarte a vivir con el 90% restante. Pero ese 10% es para ti y no se toca. Lo vas a ver, pero no se toca. Te vas a acostumbrar a tener dinero. Es importante. Otra cuestión, esto para las personas que tienen un negocio o tienen un emprendimiento o trabajan de forma independiente, es el manejo de los impuestos. Si eres empleado o no, porque a ti te retienen impuestos antes de recibir tu sueldo. Pero si no es tu caso, tienes que saber que tienes que destinar el pago correspondiente a los impuestos. Es algo que la gente muchas veces no hace y cuando se enfrentan a este problema suele ser un verdadero calvario. Entonces acostúmbrate a siempre separar lo correspondiente de impuestos. En función de tu zona puede ser quizá el 20% o el 30% o el 18% o el 16% según sea el caso de los ingresos que generas. Depende de ti separar ese dinero también al momento de que recibas los ingresos. Pagarte a ti mismo y pagar los impuestos viene siendo la primera clasificación que quiero que tengas presente. Y es lo primero que vas a hacer cuando recibas tus ingresos. Después tienes que conocer exactamente cómo son tus gastos. Tienes que tener una radiografía de tus gastos. Y tus gastos se dividen en tres: gastos fijos, gastos variables y deuda. Gastos fijos se refiere a todo esto que tú necesitas para sobrevivir. Es decir, techo, comida, transporte, a lo mejor toda la cuestión de los servicios, luz, agua, gas, etc. Es decir, son estos gastos que tú sabes que los tienes que cubrir si no quieres tener problemas. Esos son los gastos fijos en términos generales. Después siguen los gastos variables. De estos tienes un mayor control porque, como dice su nombre, son variables.
Depende de tus gustos, depende de los gastos hormiga que tengas, depende de ciertos aspectos los cuales no son críticos, no son cruciales, pero que tú destinas parte de dinero en ello. La parte central es que tú identifiques a cuánto asciende tus gastos variables. Y el otro aspecto viene siendo la cuestión de la deuda, sobre todo lo que se refiere a los créditos. Puede ser tarjetas departamentales, pueden ser tarjetas de crédito, puede ser crédito de auto, puede ser crédito de casa, etc. Es decir, todo lo que adquieres a lo mejor con alguna institución financiera y sabes que también tienes que destinar parte de tu sueldo a pagar dichas obligaciones. Es importante que esto lo comprendas porque muchas veces las personas no quieren saber cómo gastan el dinero. O sea, les da estrés, les da ansiedad, les da cierto problema enfrentarse a su estado de cuenta y prefieren estar con los ojos vendados. Espero que no sea tu caso. Entonces tienes aquí la segunda categoría, ¿sí? Toda la cuestión de la radiografía de gastos. Y el otro elemento importante, que esto es a criterio personal, es lo que a mí me sirve, es la forma en la cual lo he administrado ya a lo largo de bastante tiempo y te puedo decir que en lo personal funciona, por lo menos para mí, viene siendo ciertas secciones sobre cómo distribuir tu ingreso una vez que ya pagaste el 10% tuyo, una vez que ya pagaste los impuestos y sobre todo cuando ya separaste lo que viene siendo tus gastos fijos y lo que debes en tus deudas. Gastos variables, como pueden fluir, dependerá de ti cuánto quieres separar. Pero la clave es que tú tengas un remanente de dinero después de todo esto, ¿sí? Y este remanente de dinero tiene que ir ligado hacia qué vas a hacer para que nunca te falte el dinero. Esto puede ocasionar ruido con la gente porque puede decir, es que a mí, es más, ni soñando podría pagarme el 10%. Ni soñando podría contemplar el hecho de estar separando todo el dinero porque así no me alcanza. El punto al que voy es, ¿por qué no te alcanza? Haz tu radiografía de gastos, por favor. Si no te alcanzas porque gastas más de lo que ganas. Entonces es una cuestión de estado mental y sobre todo de comportamiento en relación al dinero. Y tienes que empezar a ajustar ese comportamiento. Si estás analizando esto y has llegado hasta aquí es porque tienes un interés genuino, entonces te pido que tengas mente abierta a lo que te voy a decir. Necesitas tener ciertas secciones sobre qué hacer con el dinero que todavía te queda. Y estas secciones son las siguientes: bóveda o ahorro, según sea el caso. ¿A qué voy? Vas a destinar parte de tu dinero a generar más dinero. Bóveda o ahorro va ligado hacia una inversión a largo plazo con interés compuesto. Que tú destines cierta parte de tu dinero en esta sección. Es lo que te va a llevar a la riqueza a largo plazo. Por otro lado, está la cuestión del riesgo. Si tú quieres emprender un negocio, por ejemplo, yo te invito a que en la sección de riesgo, el dinero que caiga ahí sea exactamente el que utilices para emprender. La razón de esto es que es un dinero controlado. Es decir, si se pierde todo ese dinero, tú sigues con tu vida normal. ¿Me voy a entender? Es importante que no pongas en riesgo tus obligaciones por el deseo de emprender. Entonces, acostúmbrate a destinar parte de tu dinero en esta sección de riesgo. Después tienes la inversión en desarrollo y crecimiento personal. Si tú quieres de alguna forma sobresalir en algún campo, tienes que invertir en eso que te hará sobresalir. Y si vas a emprender, pues tienes que invertir en tu propio crecimiento en relación al emprendimiento que quieres hacer. Entre más inviertas en ti, más valor vas a generar. Entonces es importante que eso también lo tengas en consideración. Otra sección que es importante que contemples es la de emergencia. La gente vive al límite, la gente vive al día y le es imposible pensar en una eventualidad. Pero si sucede, su mundo colapsa. La razón por la cual tú tienes que destinar un porcentaje a emergencia es precisamente para esas eventualidades, para que tu mundo no colapse, para que entonces puedas hacer frente a esa contingencia que se presenta y no estar de forma reactiva después buscando soluciones, pidiendo por aquí y por allá y que tu mundo prácticamente pues, se viene abajo. Piensa y anticípate a estas circunstancias. Y por último, y no menos importante, pero que realmente poca gente hace, es la caridad, el hecho de contribuir. La gente normalmente piensa en sí misma y entonces dice, es que si para mí no me alcanza, menos puedo dar a los demás.
Posiblemente por eso te encuentres en esa situación. Estoy seguro que si tú sacas bien tu radiografía de gastos y sobre todo empiezas a hacer ajustes en tus gastos variables, vas a poder disponer de cierta cantidad para contribuir a tu entorno si es que lo consideras importante. Te sugiero que lo hagas y le des la oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto porcentaje tengo que destinar a cada aspecto de estos? No hay algo escrito en piedra, pero yo te sugiero que destines el 10% una vez que pagaste impuestos y una vez que te pagaste a ti mismo. Tienes que destinar el 10% a cada una de estas. Y entonces dirás, bueno, es que si doy el 10%, ¿qué hago con los gastos fijos y qué hago con los gastos variables y qué hago con las deudas? Yo sé que esto, como te dije en un principio, sería el objetivo. A lo mejor no vas a poder hacerlo de entrada estas cantidades. Te sugeriría que te vayas acostumbrando y empieces entonces con el 1% en cada una. 1%. No me refiero a que te lo gastes. Digo que lo separes, ¿sí? Y te empieces a hacer el hábito. Empieza a cambiar este patrón de conducta y acostúmbrate a tener siempre dinero contigo. No importa tanto la cantidad, sino más bien el hecho de que tengas y saber que no vas a disponer de ese dinero simplemente por el hecho de querer tomar en relación a lo que se te presente. Y habiendo ya revisado cómo distribuir el dinero, entonces vamos a entrar de lleno con la cuestión de la deuda. Generalmente este viene siendo uno de los problemas principales de las personas, viene siendo estos factores que le quitan el sueño y demás. Tenemos que empezar a actuar de una manera un poquito más inteligente y más diligente. Lo que te voy a decir viene siendo un método que, créeme, funciona bien, no lo inventé yo, pero lo puse a prueba y la verdad a mí me ayuda bastante y me ayuda a liquidar prácticamente las deudas que he tenido. La estrategia de deuda va en que identifiques primero cuál es la deuda que más rápido puedes liquidar, ¿sí? Puede ser la de menor monto. Yo te sugiero que elijas la deuda que más rápido puedas liquidar. ¿Y cuál es la estrategia? Que tú pagues lo que tienes que pagar en cada una de tus deudas, ya sean los mínimos o el monto establecido, y la deuda que sea más fácil de liquidar, pagues el monto establecido más un 10% de tus ingresos netos. ¿Por qué? Debido a que de esta forma vas a abonar directamente a capital. Y aquí está la clave. Acostúmbrate a dar ese 10% hasta que liquides esa deuda. Y una vez que lo hagas, el monto que dabas en la última deuda lo pasas a la deuda que le sigue. Es decir, es como si tú acomodaras tus deudas de mayor a menor y empiezas a atacar a la menor y de ahí te vas a la que sigue y a la que sigue con esta estrategia. El punto es que cada deuda va a recibir cada vez mayor dinero, no nada más los mínimos, sino lo que estabas asignando a la deuda pequeña. ¿Me doy a entender? O a la de más rápida liquidación. De tal forma que cada vez abonas una mayor cantidad de capital y sobre todo te acostumbras a no ver ese dinero, te acostumbras a destinarlo a ese objetivo. Porque aquí viene la magia. Una vez que tú liquides tus deudas, y me voy a enfocar no tanto a deuda de casa, porque esas son deudas de muy largo plazo, pero sí pueden ser deudas de tarjetas departamentales, de crédito o incluso el auto. ¿Por qué? Porque al momento de que tú te acostumbres a desprenderte de ese dinero para liquidar deudas, una vez que ya las hayas liquidado, tú eliges qué quieres hacer. ¿Quieres irte hacia las deudas más grandes como una casa o bien destinar ese dinero a lo mejor en tu sección de riesgo? Y entonces sí, vas a tener mucho mayor capital en esa sección de riesgo precisamente para emprender. O a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Lo que yo quiero es inversión a largo plazo. Entonces voy a colocar ese dinero que tenía en liquidar deudas, ahora lo voy a llevar hacia mi sección de bóveda y ahorro. El punto es que tú estás ajustando tu estado mental y esto va a llevar a que puedas generar una mejor relación con el dinero. Dinero llama dinero, dicen por ahí. Si tú te acostumbras a tener dinero contigo y sobre todo que el dinero permanezca contigo, es más fácil que este dinero crezca. Pero va a crecer no por magia, sino más bien por tus propios patrones de comportamiento. Y es la forma más sencilla que yo te sugiero para que gestiones el dinero en tus propias posibilidades. No empieces tratando de comerte al mundo si no estás acostumbrado. Empieza con el 1% en cada una de las secciones que te dije,
pero acostúmbrate a tener el dinero. Donde no es negociable, y te pido por favor que seas muy disciplinado, es en pagarte a ti mismo el 10%. Eso no es negociable. Acostúmbrate a siempre pagarte a ti mismo porque es lo que va a determinar que tu estado mental se ajuste. Se va a acostumbrar a que el dinero permanezca contigo. No es algo mágico, sino es algo práctico. Y de ahí ya vas seleccionando cada una de las secciones que te acabo de decir. Es importante que esto lo lleves a la práctica en tu propio ritmo, porque es como cuando la gente va al gimnasio y de pronto, digamos, nunca va o no tiene nada de condición y quiere hacer una rutina súper dura y al día siguiente pues, la persona está fundida, ¿me explico? No se trata de eso. Se trata de que gradualmente vayas incrementando. Es como los microhábitos o microcomportamientos. Empieza poco a poco, un paso a la vez, pero con ese objetivo en mente. Y estoy seguro que será cuestión de pocos meses cuando el resultado lo empieces a visualizar. Es importante que esta información, si la consideras de valor, también comentes qué opinas al respecto. Por favor, hazme saber si este plan se ajusta a tus posibilidades y si no, ¿qué es lo que te detiene? Comenta exactamente qué es lo que sucede y si eres de las personas que a lo mejor la situación en la vida los ha llevado por situaciones extremas que al final no es otra cosa sino tus propias decisiones y me dices que yo no tengo nada de dinero, pues entonces la causa por la cual no tienes nada de dinero es precisamente por la forma en la cual llevas tu vida actualmente. Quiero que hagas un balance sobre lo que te acabo de decir y sobre todo si esta información realmente la puedes implementar. Y si no, di por qué no. Estoy seguro que el 1% sí lo puedes destinar privándote de ciertas cosas, ya que estoy seguro que una cantidad tan mínima como el 1% es algo que sí se puede hacer, pero muchas veces no se quiere hacer. Nos ponemos a pensar al nivel en el cual el problema se generó y así nunca vamos a solucionarlo. Como lo dijo Albert Einstein, la solución a un problema nunca puede llegar al mismo nivel donde el problema se genera, pero dependerá de ti que encuentres entonces la solución correcta. Y si esta información la consideras de valor, entonces evalúala y compártela porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide que en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te doy la mano para que ajustes tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más directa, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, @Domingo y te aseguras de colocar esa imagen en tus historias. Pones ahí tu comentario, me etiquetas y entonces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sección de complementos, de preguntas y respuestas. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.